Hola amigos, buenas noches, bienvenido a su canal Conciencia y Crecimiento. Mi nombre es Vladimir Vázquez. Bueno, esta noche vamos a hablar de la astrología. La astrología es una disciplina que se conoce y se estudia desde hace mucho tiempo. Tanto así que yo comentaba en algún video, otro video que coloqué por TikTok, que Mesopotamia es la civilización que se conoce, digamos que después del diluvio, porque según algunos estudios de ocultismo más que todo, y bueno, algunos científicos lo han avalado con respecto a los sedimentos y a los estudios que se han hecho topográficos y geológicos, que sí han habido varios cambios geológicos de la Tierra, valga la redundancia, y se ha determinado que hemos vivido varios cambios terrestres fuertes. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, la historia que se conoce oficial es de Mesopotamia para acá. Pero antes de eso, o Sumeria, antes de eso, también había una historia de la cual hemos perdido bastante. O sea, hay vestigios, pero se ha perdido mucha información. Lo que sí sabemos es que había un ser que muchos dicen que era un dios, que es Tot el Atlante, y estaba en el tiempo de la Atlántida. Pero sin embargo, después, posteriormente, se conoció, se dice que también estuvo en la parte de lo que es la Sumeria, y se conocía como Hermes Trimegisto, el 3 veces grande. En astrología, o en lo que es la mitología griega y romana, se le conoce como Hermes, ¿cómo se llama? El regente del signo Géminis, en lo que es la parte de astrología como tal. Bueno, se dice que trajo varias disciplinas, entre ellos trajo la matemática, trajo la escritura y muchos otros conocimientos al saber humano. Y dentro de eso también trajo la astrología. De hecho, actualmente hay una especie de, digamos, no sé si llamarle lucha o cómo llamarle. El ser humano se ha encargado en esta época de validar cosas por la ciencia, lo que llamamos ciencia, comprobado por el método científico. Obviamente la astrología no ha sido comprobada por el método científico, la astronomía sí. Sin embargo, muchos estudiosos de la astrología se les ha colocado actualmente en la parte científica como astrónomos, y han sido astrólogos inclusive de la antigüedad. Entre ellos es muy importante mencionar, por ejemplo, a Tycho Brahe y a Galileo Galilei, y a otro que se llama Giordano Bruno. En el caso de Giordano Bruno, él trabajó para la iglesia, era un monje, y bueno, fue quemado en hoguera. Todos saben que en la Edad Media, las personas que practicaban ocultismo, practicaban química inclusive, o estudios que no avalen lo que decía la iglesia, eran quemados en hoguera o eran ahorcados, etc. ¿Ok? Entonces esta persona practicaba la parte de lo que es el crecimiento espiritual y todo esto. Entonces, como se le descubrió en eso, sencillamente, bueno, fue quemado en hoguera. Eso estoy hablando de Giordano Bruno. Y él tiene unas imágenes bien personales que les voy a colocar acá en el video. Él fue como especie de mártir de la Edad Media con respecto a este tema. El desarrollo de la humanidad a nivel cultural fue bastante vetado en esa época por el hecho de las creencias religiosas. De hecho, Galileo Galilei, que también estudió la astrología, en muchos sitios se consigue que estudió la astronomía nada más. Y no, ellos estudiaban astrología también, solo que lo hacían de manera oculta. De hecho, él esperó a sus últimos años para hablar de su creencia con respecto a la teoría geocéntrica y no la heliocéntrica. Es decir, se creía en la Edad Media y la iglesia creía que la Tierra era el centro del universo. Eso es teoría geocéntrica, lo dije al revés. Y
con respecto a la teoría, en realidad es heliocéntrica, es decir, el Sol sería el centro del sistema solar como tal. Nosotros, o sea, el planeta Tierra giraría alrededor del Sol. Eso los antiguos lo sabían. Sin embargo, en la Edad Media se tenía de una manera distinta, pues. Se tenía ese conocimiento y hubo muchos atrasos porque inclusive los que tenían conocimiento de química también se les tildaba de brujería, se les tildaba de cosas que eran fuera de la aprobación de la iglesia. Por eso también salió otro estudio que se llama la alquimia. Pero bueno, yendo al grano con respecto a la astrología, tiene mucha historia que aquí, bueno, tardaría muchos videos en dar información con respecto a todos los hechos que han avalado y los que no han avalado la astrología, porque también hay bastantes detractores, hay personas que no están de acuerdo, etc. Sin embargo, yo en mi experiencia personal recuerdo que no estaba de acuerdo tampoco, pero es que en la era actual se ha, digamos, se ha mostrado de una manera no tan clara. Tenemos que estar, digamos, que con el conocimiento de que la astrología es un estudio bastante, que tiene bastante rigurosidad y tiene bastante información y tiene bastantes métodos, ¿ok? Tiene un método, tiene muchas técnicas dentro de la misma astrología, hay muchas técnicas que se llevan a cabo. Las personas que yo he visto por allí que desmontan la astrología, son personas que hasta ahora he visto no conocen sobre el estudio de la astrología al 100% y por eso la desmontan, porque obviamente no han sido reconocidas. Sin embargo, en algunas culturas, inclusive actuales, se ha estudiado de manera oficial y de manera profunda. La astrología en la era actual fue estudiada inclusive por Carlos Jung, fue estudiada por, ¿cómo se llama? Ya más actual, pues, por científicos como de la talla de ellos, de Sigmund Freud, de Carlos Jung, etc. Ahora bien, fíjense ustedes, es interesante saber que hay una persona que estudió la energía a nivel de las vibraciones con respecto al agua. Se llama Wataru Emoto. Él se dio cuenta que si tú le hablabas al agua, ella cambiaba sus cristales, ¿ok? Y transformaba el agua en agua más purificada, agua menos purificada, etc. Entonces, la energía, obviamente que ya se ha determinado también en la física cuántica, ha determinado que cualquier tipo de vibración cambia a las moléculas de agua. Y como nosotros estamos constituidos de agua, obviamente, emocionalmente, si alguien habla de manera, digamos, violenta, las personas que están en el sitio van a percibir eso inconscientemente, pero lo van a percibir. Bueno, existe también unos estudios que se llaman, que viene de la escuela pitagórica, de Pitágoras, que es la armonía de las esferas. Es un sonido que emiten los planetas, el cual nosotros no percibimos conscientemente, pero llegan acá. Ese es otro basamento que habla de ese efecto que tienen los planetas en nosotros. Obviamente, vuelvo y repito, hay muchos que no sienten o no creen que hay un efecto. Efectivamente, yo tampoco lo creía. De hecho, no lo avalaba porque veía, como dije anteriormente, en los medios de comunicación, que todas las personas las encasillaban en un signo. La astrología no es eso. La astrología no es encasillar a la persona en un solo signo, porque eso es signo solar. A las personas se les hace sus cartas astrales, es decir, donde estaban los planetas ubicados en cada constelación en el momento del nacimiento de la persona a la cual se le haga la carta astral. E inclusive se han hecho estudios de personas que son gemelos, y también hay un cambio, nada más que en el momento de una hora se toma en consideración también el sitio donde nació la persona. En el caso de gemelos, obviamente que nacen en el mismo sitio, pero con minutos de diferencia, y eso se considera ya un cambio. De hecho, puede pasar de una casa a otra con respecto a lo que llamamos casa, que son las divisiones que se hacen de todo lo que son el mapa, pues, de constelación que se le hace a la persona. Bueno, esta explicación es complicada cuando no se conoce el tema, pero para explicarlo de una manera más amplia, habría que detallar un poco mejor.
Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que cada persona es distinta, y en los medios de comunicación a veces cuando se dice tú eres Géminis, tú eres Acuario, lo que le pasa al signo Leo, etc. Eso obviamente cada persona no necesariamente lo va a tomar literal. De hecho, cuando la persona o el astrólogo habla de tomarlo desde su signo solar, muchas veces le habla de las casas con respecto a esa posición del sol. Pero la posición importante que sí le da efecto a la persona es lo que llamamos los astrólogos el ascendente. Si la persona solicita con un astrólogo su ascendente, cuando vea una lectura de un astrólogo con respecto a cada signo, sería efectivo que vea no solo el sol, que también vea su signo ascendente, y bueno, tome la lectura con bastante importancia la parte de lo que es el ascendente. Es decir, yo por ejemplo soy ascendente Acuario y me dicen, los Acuarios le va a ir de esta manera o de aquella según los aspectos que da una luna, un sol, un eclipse o algo. Entonces el ascendente es bastante importante para tomarlo en consideración como si fuese el sol. El ascendente es como nos ven, nuestra parte física, nuestra impresión hacia afuera, nuestra presencia, ¿verdad? Que llamamos nosotros la casa 1. Pero bueno, para no entrar en ese detalle, lo que quiero decir es que astrología no son cartas del tarot, aunque manejan algunas simbologías parecidas. Cuando aparece una persona con cartas del tarot, no es astrología, es cartas del tarot. Que puede hacer una rueda zodiacal con eso, bueno, eso se respeta y eso es otra cosa, pero no es astrología. Hay personas que son que se les respeta y son se hacen llamar tarotistas, o leen las cartas del tarot, o hacen lectura pues de cartas, y a veces se dicen que son astrólogos, pueden serlo, pero en ese momento hay que separar y saber que la astrología es otra cosa, el tarot es otra cosa, la numerología también es otro estudio, la quiromancia y todos ellos. Sin embargo, la astrología se basa también o toma parte de simbologías, de mitologías griegas sobre todo, y también toma estudios con respecto a lo que es la numerología básicamente, de una manera bastante, digamos, importante. Toma base en lo que cuando habla de aspectos de trígonos, de cuadraturas, está hablando de números. Entonces habla bastante de numerología, de los elementos, del fuego, la tierra, el agua, el aire, etc. Entonces es un estudio, como les dije, bastante profundo, que lleva tiempo. Y bueno, si usted está interesado también, le podemos dar información con respecto a los cursos que tenemos dentro de la parte. Ok, entonces ¿qué pasa? La astrología, como les hablaba de la parte de lo que es la energía vibracional, esos planetas vibran y emiten un sonido que no percibimos, pero llegan acá las energías. Con respecto a la luna o los luminares, que es el sol y la luna, la energía llega con más potencia y más fuerza hacia nosotros, por eso es bastante importante. Se ha determinado, por lo menos yo lo he hecho, cuando uno hace cartas astrales, que efectivamente a nivel psicológico tiene un impacto bastante interesante. Yo logro ver que las características de una persona obviamente son completamente distintas a otro tipo de carta que veo y a otro tipo. Entonces cuando llega un momento que uno hace muchas cartas astrales, se da cuenta que efectivamente no es azar, no es suerte, no es creencia solamente, sino que efectivamente hay un efecto que deja impregnado una psicología de cada persona, o la psicología de cada persona en el momento del nacimiento, la cual va trabajando en el transcurso de su vida y que te ayuda a saber cuáles son tus fortalezas, cuál es tu brillo, cuáles son tus dones o tu mejor vocación en la parte del amor, cómo trabajan las cosas a nivel laboral, e inclusive en muchos ámbitos se pueden descubrir cosas acá que ayudan al crecimiento personal. Además que descubre algo hermoso, que es saber que cada persona tiene un mundo muy diferente a otra, donde la verdad de cada persona es distinta, donde por eso es que hay personas que sienten que su verdad es la verdad más amplia, como lo dice la programación neurolingüística. El mapa no es el territorio es el mapa de cada persona, la mente de cada persona, lo que cree su sistema de creencias. En cambio el territorio es una verdad más amplia,
de la cual nosotros todos hacemos, hacemos parte de ella, pero no es el todo, ¿ok? Entonces, lo que hablaba de las lunas es que la luna es muy importante porque de hecho hay personas que estudian la astrología lunar, ¿ok? Porque la luna es también bastante importante con respecto a este tema, por el hecho de que nada más ella, a través de los signos, nos puede dar bastante información porque es la más cercana y la que nos hace un efecto bastante interesante, debido a que maneja la parte de lo que son las emociones. También maneja el inconsciente, y el inconsciente es la parte más grande con respecto a lo que cuando hablamos del tema de lo que es la mente. Tenemos el consciente y tenemos el inconsciente, ¿ok? También llamado subconsciente. Como les dije, Carlos Jung y Sigmund Freud fueron estudiosos de lo que es el psicoanálisis, de lo que es la mente como tal, de lo que es la psicología, y ahí podemos ver que la luna toma un papel muy importante. Entonces, la luna se ha visto que hace un efecto en las mareas, hace un efecto en la siembra, y se ha determinado, no científicamente, vuelvo y repito, pero sí se ha determinado que muchas personas usan la luna para la siembra y le es muy eficiente y hace un efecto, y hace que un tubérculo, por ejemplo, sea mejor sembrarlo, un ejemplo, en luna menguante, porque es una luna que tiene que ver con lo que está debajo de la tierra. Y la luna creciente o la luna llena trabaja las partes altas, la parte, digamos, cuando tú quieres que algo sea frondoso, e inclusive las personas se afeitan o las mujeres se hacen arreglos en el cabello dependiendo de las lunas, y es eficiente también, hay un efecto. Entonces la idea no es llegar a crear debates con respecto a eso, sino que cada quien haga sus estudios, nadie es dueño de la verdad, pero cada quien tiene sus creencias. Solo que acá solamente damos información al respecto para que las personas hagan sus propias investigaciones y se den cuenta del efecto que da. Bueno, a los estudiantes de astrología, una de las cosas que se le dice es que cuando quiera estudiar realmente bien lo que es el tema astrológico, lo haga desde su carta astral, para que vaya observando su propia vida, lo que siente, lo que ve, lo que experimenta, y eso hace que la persona logre ver directamente su carta astral con respecto a lo que es su tema natal, y vaya observando que la verdad de lo que es el efecto en vivo, pues como dicen en la parte de programación, a nivel de tecnología, la programación le dicen correr en frío. Entonces es eso. Bueno, esto es todo por el tema de hoy, espero que les guste. Hay mucha más información, pero la vamos a ir dando poco a poco con respecto a otros videos, o sea, hoy otros videos. Y esto es lo que avala, según nuestro criterio, a lo que es el tema de la astrología. Gracias.